¿Te suena esto? Te levantas con la intención firme de cumplir con tu lista de tareas. Pero antes de darte cuenta, estás mirando vídeos de gatos ninja en YouTube y comprando una cafetera italiana aunque ya tienes 3 en casa. ¿Sabías que esto podría ser algo más que una simple distracción? Hoy hablamos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos. Sí, el famoso TDAH no desaparece mágicamente con la edad, pero ojo, tampoco tiene por qué ser un villano en tu historia. ¿Qué pasaría si te dijera que el TDAH no solamente implica estos desafíos, sino también fortalezas ocultas, como una imaginación desbordante, mucha energía, capacidad para conectar ideas, una auténtica caja de fortalezas? Claro, si sabemos cómo usarlas y no dejamos que el caos tome el control. Así que hoy, junto a Juncal Sevilla, descubrirás si es desconcentración o TDAH lo que te ocurre y, lo más importante, cómo potenciar tus fortalezas para enfocarte y sacarles el máximo partido. ¡Empezamos! Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, pues efectivamente empezamos con un gran tema que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Famoso TDAH. Hiperactividad. Tenemos a la experta que es Juncal Sevilla, porque aquí no somos expertos. Entonces te vamos a lanzar todas las preguntas para que nos puedas realmente aterrizar el tema, porque es fascinante, hay muchísimo desconocimiento, yo el primero, y a partir de aquí pues descubrir cosas que de verdad yo creo que nos van a hacer clic. Tenemos a Dafne Cataluña. Muchas gracias. Y a Juncal Sevilla, que te voy a presentar como una gran invitada, que es lo que eres. Psiquiatra especializada en TDAH adulto. Ha trabajado en hospitales como la Fundación Jiménez Díaz, la Ruber Internacional aquí en Madrid. Ha sido profesora asociada en la Universidad Autónoma y ahora tiene una consulta privada donde acompañas a personas con TDAH en la fase de diagnóstico y también en la de tratamiento. Pero por si fuera poco, es decir, que ya el currículum tuyo es impresionante, aquí hay obviamente un resumen, pero lo más fascinante es que vienes del futuro. Es decir, eso he oído. ¿Cómo es esto posible, Juncal? Pues porque de forma similar a lo que ocurre en la película, Regreso al futuro. Uh-huh. Es una de mis favoritas, que lo sepáis. ¿Sí? Pues yo tengo a los adultos que fueron niños con TDAH y veo lo que ocurre cuando no hay un diagnóstico y un tratamiento. O incluso si se han diagnosticado y se han tratado de pequeños, pero luego han interrumpido el tratamiento. Entonces, es un poco la similitud con lo que ocurre en la película, que los protagonistas, cuando regresan al pasado, tienen que hacer casi malabares para que su futuro no se borre, porque se empiezan a difuminar los personajes, ¿no? Y es un poco el mensaje que yo intento transmitir, que desde el pasado, que yo no lo vivo porque yo no llevo niños ni adolescentes, es donde hay que hacer las intervenciones y donde hay que hacer los cambios, porque es la prevención, que es la base de la medicina en realidad. Los psiquiatras, aunque a veces no lo parezca, somos médicos por encima de todo, y la base de la medicina es la prevención. Entonces, eso no se nos puede olvidar. No podemos prevenir que el trastorno exista porque existe, pero sí podemos prevenir las consecuencias que trae a futuro la falta de diagnóstico, la falta de tratamiento y cómo encara una familia, una pareja o un entorno en general que uno de sus miembros tenga un diagnóstico. Y dotar de habilidades, ¿no? También me imagino el desplegar esas habilidades desde pequeñito nos da luego otra impronta a lo largo de la vida, ¿no? Que ya haber acumulado muchas experiencias complejas. Es que justo se suele asociar más a niños, ¿no? Pero también luego, justo, ¿no? Tú que estás en el futuro, están los adultos. ¿Y cómo podemos en adulto, ¿no? O los adultos, cómo podemos identificar si tenemos TDAH? ¿En qué nos fijamos en nuestro día a día para decir,
Esto no solo es que me desconcentro Puede ser. mucho. Claro. Esto no es solo me desconcentro mucho. Claro. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque la H siempre está, aunque sea muy sutil, es un trastorno muy complejo a nivel neurofisiológico. Es decir, que muchas veces los síntomas están asociados a disfunciones neuroendocrinas o alteraciones del sistema inmune que el paciente lleva teniendo toda su vida y que agravan la sintomatología, y realmente es una mezcla entre un proceso inflamatorio a nivel corporal general, una desregulación del sistema inmunitario, pero que también viene originado ya en los adultos porque a lo largo de su vida han mantenido niveles de estrés crónicos Claro. que han hecho que primero el cortisol siempre esté muy elevado A tope. y de ahí a que se empiecen a producir alteraciones en todo el sistema de la microbiota, que es una cosa que ahora mucho se que ver habla con mucho. trauma, ¿no? Te oigo hablar y me suena esto claro, es mucho que, a trauma psicológico y cómo influye luego en todo nuestro es que en cuerpo y realidad nuestra mente. El TDAH y el trauma muchas veces forman un tándem. De hecho, yo cada vez lo veo más en la consulta. Es raro el paciente adulto, y no tan adulto, incluso pacientes más jóvenes, que no haya vivido experiencias adversas, pero con sus figuras más cercanas, con su padre, con su madre, hermanos, profesores, amigos. Y ya las vivencias adversas a temprana edad, pues como puede ser el divorcio de tus padres, ya modula el desarrollo neurológico. Y entonces eso va produciendo a lo largo de la vida una serie de desajustes a nivel físico que, o sea, no solo psiquiátrico, sino a nivel fisiológico. Se va haciendo como una bola, ¿no? Entre Claro, las situaciones claro. que generan el propio trastorno y cómo el entorno, que habitualmente no está tan preparado, reacciona. El entorno es muy hostil. Claro, ya es justo ya te eso. lo digo. Te diría que así a ojímetro el 25% de las personas que llegan a su casa con el diagnóstico son bien recibidas y son validadas emocionalmente, y el 75% restante o no se les valida, que ya es doloroso porque es indiferencia, o se les cuestiona. Claro, como que no se lo creen, quizás. Y que no soy válido, ¿no? Tal cual soy. Ahí un poco la creencia matriz tiene que ver un poco con esa parte identitaria, ¿no? Y en tu libro, que está aquí y que lo tenemos presente, que además yo animo mucho a leer a quien tenga dudas de si tenemos o no, a lo mejor en ese diagnóstico diferencial, ¿no? Una desconcentración, una energía muy alta, ¿no? Hay personas que te hablan de esto, en nuestro caso una vitalidad MP, pues para poder diferenciar, ¿no? En tu libro das como muchas pautas, pero así, ¿qué nos podrías decir que a mí me ayudara a poder identificar si estoy más en un lugar o en otro? Si es algo más normativo o ya es más... Pues, a ver, cuadro hay un diagnóstico. síntoma cardinal, lógicamente, que es la dificultad para mantener un foco atencional, pero que es algo que muchas personas tienen, pero no son capaces de reconocer Claro. cuando ya son adultos. Y eso significa que tú te desconectas del momento presente de una forma totalmente involuntaria e inconsciente. Eso significa que cuando te quieres dar cuenta, estás en una conversación, o estás en clase, o estás en el cine, o estás hablando con alguien, o en cualquier situación, sin que tú lo quieras, tu mente, la mente errante, que es la red neuronal por defecto, que es la que fabrica todo, las rumiaciones, tipo 2, ¿no? Que las Kahneman, ideas, sí. es como... ¿A qué nos va hablando? ¿No? La vocecilla esa de Rocoto. Ese es el cerebro tipo 2 de La Kahneman, caja ¿no? negra de nuestro cerebro se conecta, y eso hace que sea imposible estar conectado a un foco. Entonces, bueno, hay personas que han vivido así toda la vida
y bueno, pues han pensado que son despistadas y demás, pero eso trae muchos problemas porque al final lo normalizas e intentas rellenar esos huecos que tienes pues en la clase o en la conversación o donde sea, inventándote tú lo que falta o disimulando. Es una vida en la que uno se hace profesional en disimular, que no se en ha salir enterado. como se puede, Sí, ¿no? Un poco de sí, esa sí. situación. O sea, eso es un síntoma cardinal, pero luego realmente hay una afectación en las funciones ejecutivas que son principales para poder sobrevivir, que son la memoria de trabajo, que es recordar en tiempo real información, es decir, que a ti te presenten a alguien o a dos personas y seas capaz de recordar El nombre, porque Sí, que es como la memoria RAM, dos ¿no? minutos Del ordenador. a los 2 minutos siguientes tú tienes que poder llamar a esa persona por su Claro. nombre, ¿no? Y la velocidad de procesamiento que está enlentecida, y eso es una cuestión puramente fisiológica. Entonces, por eso, pues siempre tienen la sensación de que son personas como más, voy a usar una expresión que no me gusta usar, pero bueno, tontas o más lentas, ¿no? Porque o es que se verdad pierden, ¿no? Yo lo he visto en que- algunos pacientes como que tienden como a perderse también, que, Sí, que no siguen el hilo, que no... Y es muy sutil, ¿eh? Porque desde fuera a veces es muy sutil, pero a mí esto, fíjate, me ayuda también a que a lo mejor no configura un cuadro diagnóstico, da igual, porque tampoco es lo importante, pero sí ver que ahí hay una desfocalización de la atención, ¿no? Y que se utilizan esas estrategias como mecanismo de adaptación. Y no es tanto a lo mejor en la estrategia, sino en lo que está funcionando de forma incorrecta, en donde hay que trabajar, ¿no? Porque a veces te pones a trabajar. Entonces, muy útil y muy interesante. Sí, y luego hay una capacidad hay una dificultad que es muy grave y que, claro, va agravándose a lo largo de la vida, que es la dificultad para poder priorizar tareas, para priorizar en el día a día por dónde empiezo mi jornada, esa capacidad de decir, voy a empezar esto, lo voy a terminar, luego voy a empezar con otra cosa, porque se va cambiando de foco atencional de forma totalmente inconsciente y también eso mediado por la impulsividad que hay, que es bastante alta, de hecho. Y entonces siempre es todo en el último momento, porque hay... Como dejar muchos cajones abiertos, ¿no? Como esa sensación de tengo como millones de cajitas y no he cerrado las 7 anteriores y ya estoy abriendo. Pero porque neurológicamente hay un problema que es que hay una dificultad de la estimación de los tiempos. Y eso es algo... Yo siempre hablo neurológicamente porque es que la entidad es muy neurológica. Es decir, que si tú a una persona con TDAH le dices cuánto tiempo ha pasado entre esta tarea y la otra, no te lo puede decir fácilmente y tampoco te puede decir cuánto tiempo va a emplear. Normalmente hay lo que se llama la miopía del tiempo, no, esto lo hago en 1 hora. Y esto no se hace en 1 hora, por eso... Eso le pasa a mi marido mucho. Espero que no te oiga. Eso le pasa mucho a mi marido. Pero luego, son cosas que pueden ser habituales, pero claro que aquí tienen otra dimensión. Lo que pasa es que estamos hablando de que cuando la vida va... Esto yo lo veo como las pantallas de los videojuegos. Las primeras pantallas de la vida las vas pasando. Cuando llegas a una pantalla que ya tiene un nivel... Es como sostener muchos platillos de gestionar, sobre todo, por ejemplo, las mujeres, la maternidad, el llevar la casa, compaginarlo con el trabajo, organizarse su propia vida. Es porque la gente dice, a mí también me pasa esto. Ya, bueno, y yo insisto, pero es que no te pasa todo, todos los días, a todas horas... y te supone 2 parámetros que son los que nosotros calibramos realmente, que es tu funcionalidad y tu calidad de vida. Esto es fundamental y fíjate que muchas veces desde nuestro prisma, que es la psicología positiva, ya no es solo no funcionar mal, sino que tengas calidad de vida. Eso es. Es decir, que tengas una vida que te guste, que tu entorno también entienda las necesidades que tú tienes
Pues porque hay una serie de necesidades, ¿no? De tiempos, de priorización, de paciencia. El entorno es mi batalla. Y, Juncal, a nivel tratamiento, porque me imagino que se puede trabajar esto, ¿no? Es decir, cuéntanos un poco brevemente, pero cómo tú lo trabajas en consulta. Pues yo intento hacer un enfoque muy holístico, muy, como se llaman los médicos funcionales. Es decir, para mí el paciente no es solo un cerebro y un problema psiquiátrico, aunque tenga ansiedad, aunque tenga unas adicciones y demás, sino que a medida que he ido aprendiendo y he ido profundizando, ahora, por ejemplo, hago mucho hincapié en las patologías médicas del paciente y en sus antecedentes familiares médicos, porque hay muchísimas patologías asociadas médicas que llevan ahí toda la vida, que han condicionado a las personas, pero nunca se ha relacionado que el problema neurológico psiquiátrico pudiera tener que ver. ¿Y un ejemplo? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Por Pues si alguien... mira, yo llevo ya mucho tiempo viendo que todos mis pacientes, lo curioso de mi consulta es que el 75% son mujeres. Okay. Interesante. Contra todos los... Sí, porque la estadística Sí. pone más En prevalencia a realidad, los hombres. en adultos en niños siempre se dice que hay un mayor diagnóstico en varones, sí, pero porque las niñas tienden a internalizar más sus emociones, están más mediatizado todo por el rol todavía de cómo tiene que ser una niña y demás, salvo las que son más hiperactivas o más disruptivas. Y el varón, bueno, pues la hiperactividad es más manifiesta, pero porque también son niños y están en pleno neurodesarrollo, ¿no? Pero en la mujer hay todavía un infradiagnóstico muy grande porque... De eso te iba a hablar, porque justo he visto cifras y he visto, por ejemplo, que en España estamos más o menos en un 2,5, pero luego a nivel europeo está entre un 3 y un 4, entonces como que en España a lo mejor hay un poco de infradiagnóstico. ¿Puede ser? En España estamos bastante detrás en muchas cosas. Nos falta... yo creo que igual en el siglo que viene... No, sí, ahí sí que es el futuro. Ahí sí que estamos en el futuro. Creo que ya no lo voy a ver. No tendremos que escuchar a un médico de familia decirle a un paciente que cómo puede tener TDAH si se ha hecho una carrera, por ejemplo. O no tenemos que escuchar a un psiquiatra decir que para qué quiere un diagnóstico a estas alturas de su vida si ya tiene una vida hecha, o que ahora todo el mundo tiene TDAH. O que no existe, que también se oye por ahí, bueno, ¿no? Eso ya se sigue oyendo, pero ahora la frase ha cambiado. Ahora es que esto está de moda. Que es lo mismo, pero con un girito, ¿no? Para invalidarlo igualmente. Hay un girito. Entonces, lo último que necesita un paciente o una persona que lleva toda la vida dudando de sí mismo o de sí misma, toda la vida intentando agradar, intentando complacer, intentando ser igual a los demás desde que somos niños y pertenecer a la tribu, es además llegar a un entorno donde se te tiene que proteger, que es el entorno de una consulta médica, y salir todavía más desmoralizado. Claro. Y esto ocurre a diario. Ocurre mucho. Y no hay manera humana de que un médico, ya sea médico de familia o ya sea psiquiatra, tenga la suficiente sensibilidad o humildad de decir... Y formación, Claro, porque yo me encuentro con muchos pacientes también, por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria y cosas así, que se nota que no tienen la formación y que utilizan la amenaza, cosas que ya se sabe que no les viene bien, que no funcionan, que hacen daño, que generan creencias identitarias muy disfuncionales y a veces... Por supuesto, no es a conciencia, faltaríamos, es falta de entrenamiento y formación, ¿no? Y bueno, pues también yo creo que un poco estos espacios para eso, ¿no? Para que la gente conozca todo esto, que llegue tanto a personas como a profesionales y nos pueda ayudar a ayudar mejor, ¿no? Esa es un poco la visión. Yo la verdad es que es una lucha continua porque
justamente a las personas que más hay que ayudar, porque llegan tarde, porque se equivocan de día, porque da igual, aunque la cita sea a las 10 de la mañana, ellos se levantan a las 6 para llegar a tiempo. Ya. Y esto lo sé porque es que lo he vivido cuando tenía la consulta presencial, pero siempre llegan tarde, o casi siempre, porque calibran mal el tiempo. Es decir, es rara la persona con TDAH que es puntual. El que es puntual es porque sale antes de tiempo para no llegar tarde. Sobrecompensa. Sí, porque lleva una sobrecompensación durante toda su vida brutal, a expensas de forjar rasgos de personalidad obsesivos, muy rígidos, lo cual le genera muchísima autoexigencia, muchísima autocrítica y muchísimo estrés añadido. Pues con Cal, quizás con eso podemos trabajar en 3 claves, que es como nos gusta también a nosotras poner un poco la guinda del pastel, pero aquí tú me interrumpes si hace falta y si me tienes que puntualizar, porque voy a hacer como un resumen de lo que hemos hablado. Porque lo primero es conocerse y aceptar también el ritmo. Y esto lo hago extensible a los profesionales, ¿no? Conocer realmente el TDAH y verlo no como un obstáculo, sino también una forma diferente de procesar el mundo, una realidad más que hay que atenderla, que hay que tratarla y que hay que trabajarla para adquirir una mayor calidad de vida. Yo aquí, de nuevo, ¿no? TDAH adulto, en el adulto, la respuesta a todas tus preguntas, que es tu libro, Es mi libro. porque creo que es un muy buen punto para continuar, que nos esté oyendo y seguir profundizando en este tema, que es fascinante. Es mi primogénito. Es tu, que Su hermano pequeño, ahora, ¿no? su hermano pequeño está en maquetación. Sí. Bueno, En el horno, Y está en el son horno. como el yin y el yang. ¿Ah, sí? Porque Qué el ganas. hermano pequeño, este es muy polar y es blanco, es el primero. Yo les Y voy a es más decir- divulgativo y es también, divulgativo. como más, Y el sí. segundo es una portada negra, más disruptivo y muy cañero. Más kinky. Y ahí sí, bueno, son... bueno, y es donde están las estrategias Ujú. para abordar todas estas dificultades, pero siempre mirando hacia nuestro pasado. Es decir, es un libro donde va a haber estrategias, que es lo que yo trabajo en los grupos, que no les llamo terapéuticos, les llamo de entrenamiento. Ujú. Lo que yo intento transmitirles es, no te voy a enseñar a hacer una agenda hasta que no sepamos por qué no puedes hacer una agenda. Mm. Vamos a empezar la casita Es decir, por los cimientos. No, con ellos no puedes ir a lo conductual, primero porque les devuelves al patio del colegio, es decir, Ya. la psicología cognitivo-conductual dura, que muchos de ellos han practicado, les frustra mucho porque se preparan todo lo que le ha mandado el terapeuta, a lo mejor la media hora de antes, y les estresa Sí, mucho, con ¿no? culpa y con Entonces, los deberes. en el tema de las emociones, pues antes de enseñarles, porque yo antes sí lo hacía, lo enfocaba así, vamos a aprender a gestionar nuestras emociones. Y ahora no, ahora vamos a identificar qué factores nos ponen en situación de perder el control. Es decir, es Preventivo. un paso atrás. Claro, es más preventivo. Porque una vez que tú has perdido el control, ya que Dios te ampare a ti y a los que están alrededor. Se trata Hasta abajo es en rueda. de saber por qué me pasan estas cosas para luego poder arreglarlas. Pues ahí lo tenemos. Es decir, al final, ahí has dado las 3 claves. La primera es el primer libro, la segunda el segundo con estrategias, porque las hay. Y la tercera es que no estamos solos en esto, ¿no? Es decir, si alguien nos oye, que busque ayuda, que la hay y que, bueno, pues... Y que sienta que lo que le está ocurriendo pues tiene una explicación, ¿no? Que Total. yo creo que eso también calma mucho. Así es. Y a mí me gustaría poner un punto también, que es el de que muchas veces cuando hablamos de personas que tienen dificultades nos quedamos con la visión y el enfoque de lo que es el problema y el dolor, ¿no? Y por ejemplo, en este tipo de situaciones podríamos hablar de muchos síntomas. La psicología positiva un poco también lo que propone es un enfoque en las fortalezas, ¿no? Es decir, en esos recursos psicológicos
que nos hacen sentirnos fuertes, son cosas que se nos dan bien hacer y que además fluimos mucho con ellas, ¿no? Y qué duda cabe que tú lo has experimentado con el test, ahora vamos a ir a eso. Hay cosas que tenemos más presentes que otras, ¿no? Y hay cosas que son a lo mejor más identitarias que otras, que nos hacen fluir más que otras. Yo imagino que dentro del TDAH pues puede ser frecuente, no he encontrado tampoco estudios como tal, pero puede ser frecuente el que el análisis esté bajito, el que la organización esté más bajito en azul, el que la vitalidad esté en naranja, ¿no? Bueno, pues estas cosas pueden ocurrir, pero yo animo también a poner un poco el foco, lo que decíamos un poco en la intro, ¿no? De qué fortalezas son las que caracterizan y hacen rica la vida de una persona con estas características, ¿no? Y jolín, pues decir, no sé, 2, 3 cositas que les ayuden a sentirse valiosos y valiosas, porque las personas que no suelen tener esto, pues no tienen eso, ¿sabes? Entonces, pues yo a los grupos en realidad les llamo los grupos Cherokee porque les enseño a sacar el colmillo a los pacientes. Y eso significa que no es que no puedas hacer esto porque tengas TDAH ya en un momento de tu vida. No puedes hacerlo porque tienes mucho miedo a equivocarte, porque tienes mucho miedo a que si empiezas una cosa no te salga. Es decir, el TDAH es la base, pero lo que tú has ido aprendiendo a lo largo de la infancia realmente y la adolescencia es que hay cosas que no te salen, hay cosas que se te dan mal y lo que se te ha grabado por el sesgo negativo es lo que se te da mal. Y no ha habido nunca un refuerzo positivo. Nunca se ha buscado qué fortalezas tiene este niño o esta niña, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final estamos hablando de una condición. Le llamamos trastorno porque, bueno, es un conjunto de síntomas que afectan a tu calidad de vida. Pero cuando tú sabes cuáles son, digamos, tus zonas débiles, si le das la vuelta a la moneda, también puedes ver cuáles son tus fortalezas. Es decir, que si tú eres una persona impulsiva, esa impulsividad te puede generar muchos problemas, pero es como la energía nuclear. La puedes usar de una manera o la puedes usar de otra. Si te enseñamos a identificarla y a usarla para decir lo que se te ocurre en ese momento en la cabeza, en mitad de un brainstorming, de una reunión, que a lo mejor es una idea que se te ha ocurrido porque tienes ahí un revoltijo de ideas, pero es magistral. El problema es que no la dices porque tienes miedo a meter la pata y te la callas y de repente la dice el de al lado y entonces la idea es del de al lado. Cuando no calibras riesgos, que es una cosa que suele pasar habitualmente, pues, hombre, es un problema, ¿no? Porque no mides cuando tomas decisiones, pero también es una fortaleza porque mientras otros se lo están pensando, tú ya lo estás haciendo. La valentía, ¿no? Ahí claro, está, ¿no? Un poco darles esta visión de sí mismos también. Cuando tú estás en tu mundo, muchas veces no estás rumiando y no estás rayándote, como decimos, sino que estás imaginando y estás creando. Pero eso se queda para adentro porque lo que subyace en el adulto siempre es la falta de confianza en sí mismo. Entonces, desde ahí, todas sus fortalezas no salen. Igual que ocurre con la parte emocional que hay, que es muy elevada, hay una falta de regulación emocional muy importante, pero que bien manejada, es decir, son personas mucho más emocionales, mucho más sensibles, y eso no lo tiene todo el mundo. Y también viven con mucha intensidad lo bueno también. Claro, es decir, que todo tiene un precio, pero también hay que enseñarles o hay que entrenarles en que no es malo tener esa alta emotividad. Muchas veces un despliegue de alegría. Lo que pasa que, claro, cuando eres pequeño, si estás muy agitado o estás muy nervioso porque no controlas motoramente tu cuerpo y todavía tu sistema emocional, te penalizan, y te regañan, ¿no? Inhibe, claro. O cuando te pasa algo, pues bueno, te afecta más, pero por
la mochila que llevas a las espaldas. Entonces lo que tienes que oír es, hija, ¿cómo te pones? Es que cómo te afectan las cosas. Sí, pero yo he sobremojado. Claro, entonces todo eso hace que muchas veces sean personas que son muy tímidas cuando no conocen, porque temen meter la pata o temen no haberse enterado bien, y luego después cuando están en confianza pues Se explayan mucho, porque suelen ser, no todos, pero yo, por ejemplo, es verdad que el perfil de mi consulta es diferente, porque es un perfil al que acceden personas que lógicamente, bueno, pues tienen sus recursos y pueden hacer un desembolso económico. Y eso normalmente es porque debajo o junto con el trastorno por déficit de atención hay unas capacidades medias altas que les han ido ayudando a balancear un poco esos déficits. Pero también es verdad que hay una teoría muy bonita que es la teoría de la adversidad creativa, y es que hay personas con una capacidad de resiliencia específica que de la adversidad generan creatividad. Porque a la fuerza ahorcan, que se dice, ¿no? Entonces ellos tienen sus recursos y sus maneras de sobrevivir que otra persona no ha tenido que desarrollar y por tanto no ha trabajado esa creatividad. Y te sorprenderías de qué estrategias tienen y qué cosas hacen para sobrevivir y que no se note que son diferentes, ¿no? Juncal, ¿te parece que yo creo que con todo esto nos llevamos una visión súper amplia y la verdad es que muchos ejemplos, ¿no? y muchas cosas concretas que nos pueden ayudar a identificar y a cambiar algunas formas de ver, ¿no? la persona y cómo lo ha sufrido, ¿no? y por qué está como está? Y a lo mejor ahora podemos echarle un vistazo a esa parte de fortalezas, ¿no? A ese momento en el que ver tu perfil. ¿Estás preparada para ver tu perfil? Sí, lo vi. Y ya lo tienes ¿Y estudiado. qué sensaciones mientras...? Pues soy yo. Eres tú. O sea, soy yo, quiero decir... Te representa. Soy yo, sobre todo en las debilidades, en la parte de abajo. Es curioso porque el perfil a veces... Es que esas debilidades me limitan mucho. Ahí vamos a ir, ¿vale? Es verdad que un poco la intención es conectar con lo que nos hace ser más nosotros mismos, ¿sabes? Esa parte esencial y que me hace disfrutar de la vida. Pero claro, cuando hay alguna fortaleza que está desajustada llama mucho la atención. Pero porque habitualmente está generando malestar psicológico de alguna manera, ¿no? Y tu perfil es multicolor, como la gran mayoría de los perfiles. Tiene tanto fortalezas naranjas, muchísimas verdes y alguna azul. Y un poco quería preguntarte desde aquí, con la visión que tú ya has hecho, ¿cuál sería la fortaleza a lo mejor que percibes en desajuste, que más energía te está restando o que más malestar te está trayendo en este momento? La aceptación. La aceptación. Yo... ¿Te cuesta yo lo de aceptar algunas cosas? Lo llevo fatal. Para mí, ¿no? Fíjate que Juan tiene el perdón y la aceptación en azul, ¿vale, Juncal? Y a veces tienen mucha relación, ¿vale? Porque hay veces que nos han hecho un daño que nos cuesta aceptar y después, cuando vemos cosas que se parecen, nos cuesta aceptarlas porque todavía eso como que está un poquito en nuestro interior, ¿no? Y en el método Forte un poco la magia está en no focalizarnos todo el rato en lo que se nos da mal hacer o en lo que nos cuesta más o en lo que en ese momento tengo encasquillado, sino tirar de los recursos que sí que están funcionando bien, que son tus fortalezas verdes, ¿no? Dicho esto, yo te hago una propuesta, ¿vale? Porque además eres profesional, podríamos tirarnos aquí horas y horas y horas hablando. A mí es un tema que apasiona al menos por lo siguiente, pero para poder cerrar un poco el círculo, y con esto terminamos ya este preciosísimo podcast, te propongo que eches un vistazo a esas fortalezas verdes y a lo mejor desde el manejo emocional, que es una fortaleza que tienes ahí activa, cuando están en 4 está activa, el poder ver una forma de poder transformar eso que yo estoy sintiendo en mi interior, que no tiene nada que ver con olvidar lo que ha ocurrido, aceptar lo que ha ocurrido o validar lo que ha ocurrido, sino como una mera intención de dejar de sentir ese peso que supone el que de vez en cuando me vuelva esa sensación, ¿no?
Entonces, bueno, yo te lo dejo... Y las rojas, las 6 estas son como el top, ¿no? De lo que, Pero también tienen sus matices. Lo que pasa es que a todo en un podcast no nos da tiempo, pero a mí me encantará... por la del manejo emocional. Claro, manejo emocional está en verde. Sí, Entonces, es un problema en el TDAH, de hecho. Pues el manejo, en tu caso, que está en verde, podría ser un recurso. Pero eso, si quieres, lo dejamos para otro capítulo, como decían en... Yo creo que tú me Y ahora, digas. si quieres, tú y yo seguimos viendo el test. Sí. Y bueno, con esto yo creo que, Jolín, pues agradecerte tu tiempo con nosotros, todo tu conocimiento, toda tu experiencia, que se nota que es enorme, la sensibilidad con la cual has abordado este tema y se nota tu compromiso y tu empatía, ¿no?, hacia las personas que ayudas. Y bueno, Juan, gracias también por estar aquí en este podcast. Ha sido con Juncal, que una barbaridad. Gracias Gracias a vosotros. Yo solo quiero decir una palabrita que es muy importante, y es, para quien me escuche, el entorno necesita darle mucho soporte a las personas con diagnóstico de TDAH. Mucho. Es muy difícil convivir a veces con una persona con TDAH, pero se puede hacer muy difícil al cubo si el entorno no lo acepta. Ese es el asunto, la aceptación. Y desde esa aceptación no le ayudan a poner los recursos que ellos necesitan. Es decir, si hay que poner una rampa en tu vida, se pone. No te podemos seguir obligando a subir escaleras si te han dicho que tú no puedes subir escaleras. Y eso es lo que cambiaría realmente la vida de los pacientes. El percibir ese apoyo, ¿no? Ya no tanto si hay diagnóstico o no hay diagnóstico, sino que tu casa, tu entorno sea un espacio seguro, que la mayoría de las veces no lo es. No lo es. Pues Juncal, muchísimas gracias. Y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias también por estar ahí como siempre, y te pedimos que, por favor, si esto te ha parecido que puede contribuir a un mundo mejor, lo compartas, que por supuesto nos comentes todo aquello que consideres, que nos preguntes, que nos sugieras, ¿no?, también cosas que te gustaría saber, conocer o descubrir, y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo fuerte.